Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos comenzando nuestro programa número 68 en el día de hoy con la presencia de Sergio Quiroga, Alicia Quevedo, quien les habla, Eugenio Yáñez, y además tenemos tres invitadas, una cuarta que no se va a sumar a la mesa, pero está haciendo apoyo moral. Las voy a presentar desde mi izquierda hacia mi derecha. Está Beatriz Posebón, de San Fernando, es directora de escuela y coordina el área de cultura provincial en nuestro Movimiento Mayo. Está Majo Parejo, una gran referente política y también por su tradición en la militancia sindical aquí en la zona norte. Majo es actualmente concejala en San Fernando, y está también Viviana Lodos, otra gran referente del Movimiento Mayo, que también es concejala en el distrito de Hurlingham. Bueno, la saludo a todas y a Sergio. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo va? ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Hoy tenemos una mesa eminentemente femenina, Eminentemente femenina. Estoy muy cuidadoso con el discurso, que me vuelvo a pasar lo del programa anterior. Le cuento a las compañeras, presenté a Milena como concejal y no como concejala, así que recibí una sanción. Él dice de la policía de género, que enseguida le digo concejala. Pero bueno, hoy no me va a pasar lo mismo. Arrancamos el programa de hoy, bueno, es tema obligado. Tuvimos una semana, la que pasó, muy intensa, con mucha actividad en materia de derechos humanos, porque era la semana de la memoria. Estuvimos, como ya habíamos anticipado, el 23 a la noche participando del siluetazo. Vi fotos que también estuvieron participando en San Fernando, también en Hurlingham. Nosotros aquí en San Isidro hicimos una recorrida muy amplia. Las distintas organizaciones nos dividimos porciones del territorio. A nosotros nos tocó esta zona cercana al centro de San Isidro. Y tuve la inquietud, le contaba a mis compañeros y compañeras que quise ir a ver si estaban todavía las siluetas que habíamos pegado, porque había habido un episodio en la secundaria 8, en el denominado aún Nacional de San Isidro, que habían arrancado las siluetas. Entonces quise ir a ver si estaban las que habíamos pegado. Bueno, con mucha satisfacción vi que estaban todavía ahí. Porque además hubo lluvia, hubo todas unas condiciones climáticas adversas para que pudieran sostenerse, y estaban todas, incluso las que habíamos pegado en el hospital materno, que coincidió, no fue buscado, pero coincidió, eran todas siluetas de embarazadas. Así que en ese sentido, fue una satisfacción poder mantener viva esa memoria, como hacemos todos los años, de nuestros compañeros detenidos desaparecidos de cada distrito, ¿no? Porque cada distrito pega las siluetas de sus desaparecidos, ¿no? Con nombre, con la fecha de la desaparición, incluso con algún dato que sea significativo, y ver esas siluetas cuando uno va recorriendo la ciudad, verlas. Yo me acuerdo de más joven, cada vez que las veía es impactante, ¿no? Esas figuras resultan impactantes, llaman la atención y permiten generar esta conciencia y esta memoria que queremos mantener encendida. Y en ese sentido tuvimos la marcha del 24, en la que estuvimos participando. En nuestro caso nos compartimos un poquito en la columna de Mayo, y ahí bien cerquita en la de Suteba y la CETERA, que también estaba la columna de la CTA. Y fue significativo, la cantidad de gente fue muy llamativo, la cantidad de gente que estaba participando de la marcha.
Yo había llegado más temprano hasta que después me reuní con los compañeros ahí en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo, y era una plaza repleta, y todas las inmediaciones también estaban sumamente congestionadas de columnas de compañeros, militantes sueltos, infinidad de agrupaciones del campo nacional y popular, agrupaciones de la izquierda también, hay que mencionarlo. Y en nuestro caso, que avanzábamos o intentábamos avanzar hacia la plaza por Avenida de Mayo, llegamos hasta un punto y ahí tuvimos que detenernos por la cantidad de gente que estaba participando, ¿no?, del escenario. Ali, vos no sé si querés ampliar un poco más esto de la marcha del 24 y cómo fue esa experiencia. A mí lo que más me impactó, primero que nos encuentra después de 2 años de no poder hacerla por la pandemia, así que la alegría de reencontrarnos con compañeros que hacía tiempo no nos veíamos físicamente, fue muy emocionante. Y la otra es la cantidad enorme de jóvenes, de adolescentes, de niños, de la mano o sobre los hombros de sus padres, que te da el reaseguro que cuando no tengamos ya madres o abuelas o no estemos nosotros, este pueblo no va a olvidar. Siempre pienso y siempre me retrotrae esto al pueblo judío, a su historia de resistencia y de enseñarle a las nuevas generaciones su historia, y pienso que nosotros habremos aprendido de ellos, de la resistencia peronista, de tantas historias traumáticas de la humanidad, a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y eso creo que es la única, entre comillas, garantía que tenemos de no volver a caer en un horror como el que vivimos durante la última dictadura. Vivi, te vi, vos estuviste en la marcha, ¿no? El 24. Sí, por supuesto. Vi que tuviste una participación en las redes hace muy poquito, subiste una foto de algunos años atrás, también era una marcha del 24. A esa foto me mataste porque no pensé que iba a salir este tema. Sí, hace unos años con un compañero nos pasó exactamente lo mismo que contabas vos recién, que en realidad fue tan masiva esa marcha, hace 11 años, que festejábamos el momento en que pudimos llegar a la plaza realmente, después de caminar avanzando con toda la columna. Y un compañero de Morón, que mide 2,5 metros, me subió a Cococho, y entonces quedó en la historia esa foto que sacamos con aquellos viejos celulares que teníamos en el momento, y le habíamos puesto el título de 2,5 metros de militancia celeste, recibiendo en la plaza, rogándonos la recibida de todos los que iban entrando como nosotros, un poquito tarde. Pero el 24 me parece que es una fecha que nos moviliza y nos trasciende, ¿no? Y como ustedes decían, tal vez en la impronta de Zona Norte el siluetazo está muy establecido, de la misma manera que en la zona oeste, junto con los organismos de derechos humanos, desde hace muchos años lo que realizamos es la Caravana por la Memoria, que precisamente lo que hace es unir los distintos puntos de los antiguos centros clandestinos de detención, que fue parte de la lucha por la señalización también, ¿no? Y bueno, este año se hizo el sábado anterior, comenzando en Moreno y finalizando en el actual Parque Gorki Grana, que era la sede de la antigua Mansión Seré, también recorriendo cada uno de los lugares, que algunos son señalizados, algunos nos quedan por señalizar, y en esta semana también fue muy importante poder volver a Campo de Mayo y acompañar a Iris Pereira en la reposición de la placa en homenaje a su hijo, que por tercera vez fue vandalizada, y en estos próximos días podremos entrar al campito, porque en la semana no pudimos, esta vez no pudimos, pero en abril nos estamos debiendo el regreso, porque bueno, el campito es un centro de exterminio directamente, y ese centro hay que señalizarlo, así como bancamos en su momento el intento de Macri por convertirlo en un emprendimiento inmobiliario. Vamos a acompañar todos los organismos para que
esta vez la señalización salga y podamos contarle a todo el mundo qué es lo que pasó en Campo de Mayo. Yo creo que, bueno, los que estamos sentados alrededor de esta mesa hoy ya tenemos una historia de militancia, de lucha, de marchas. Digo, de esa marcha que siempre es la pulseada contra el poder de turno, contra algunas decisiones. Sin embargo, creo que a todos nos marca, la marcha del 24 nos marca fuego como militancia. Yo creo que nos identifica con esos otros militantes de otra época que hoy ya no están, digo, y que la historia no comenzó con nosotros en la militancia, sino que hubo una historia pasada que nosotros reivindicamos, por la que nosotros luchamos, y que emocionalmente es una de las marchas más emotivas que llevamos con nosotros. Poder entender la significancia que tiene, digo, tanto esa marcha que hacen en zona oeste, recorriendo los centros clandestinos, como nosotros acá en zona norte, haciendo el silbetazo, entender el significado que tiene para nosotros marcar algunos lugares, personas que hoy ya no están, recordar, a veces hacer actos de desagravios en escuelas. Alguna vez hicimos actos de desagravios en la escuela, en el Copérnico, por ejemplo, acá en Villa de Lina, en San Isidro, y otros tantos que se deben hacer, digo, debido a que desaparecieron estudiantes o que no dejaban hacer tal o cual acto en la escuela y que hubo que hacer ese desagravio. ¿Vos cómo lo vivís, Majo? ¿Cómo vivís esos 24 y cómo vivís esa historia de marcha de los 24? Mira, nosotros desde hace muchos años que nos hemos sumado en la CTA, sabemos que la historia de Zona Norte es la historia del silbetazo. Este año se hizo el silbetazo con el nombre de Gallego Nieto, porque el gallego fue uno de los compañeros que perdió a su compañera, y fue uno de los primeros que empezó con Mario Bornio. Le pidieron a Mario Bornio, que tenía el local de CTA ahí en San Fernando, recién salíamos de la dictadura, entonces ellos pidieron ese espacio para ver qué podían hacer para recordar a esos compañeros y que la gente no se olvidara de que todavía había compañeros que no habían vuelto, no habían regresado, no estaban. Y ahí empezaron los famosos silbetazos, de los que hoy, digamos, nos sumamos todos. Sí. Y hay un lugar histórico en San Fernando que es el frente del Banco Provincia, donde se hizo este año se hizo el acto ahí, se volvió a hacer el acto porque es cierto que hacía 2 años que no estaba, pero eso marca, ¿no?, la pelea que dieron quienes nos antecedieron a nosotros en la lucha, a la lucha que después nos sumamos, por recordar a todos aquellos que hoy ya no están, ¿no?, aquellos detenidos, desaparecidos. Porque me parece que nos queda por avanzar todavía en los sectores públicos y privados con el tema de la restitución de los legajos. Reparación de legajos. Reparación de legajos, exactamente. Y por ejemplo, la Municipalidad de San Fernando puso 2 placas en el municipio, recordando a 2 trabajadores detenidos desaparecidos. Entre ellos, uno es Willy Parejo, que es mi primo, y la otra es Elena Prado, 2 trabajadores que pasaron por el municipio, que parecían que nunca hubieran existido y hoy están en placa en ese lugar de trabajo. Así que a mí me parece que, para mí el 24 es el día de la memoria, pero la memoria colectiva. No entiendo un 24 que uno vaya solo, suelto a la plaza. Creo que uno va con otros. Uno dice nunca más al terrorismo de Estado, dice nunca más a la persecución política, pero todo eso no se hace solo, se hace en forma colectiva, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, tenemos una agenda amplia para conversar con las compañeras que, como las presentamos al comienzo, son grandes referentes en el movimiento Mayo, que es un movimiento relativamente joven, ¿no? Estamos como todavía construyendo un recorrido en esta complejidad que siempre permanentemente nos ofrece la escena política
nacional. No hay años, nosotros no tenemos años de estabilidad política, años tranquilos. Todos los años para nosotros son intensos, son dinámicos, son cambiantes y son sumamente complejos. Cuando uno dice estamos en un momento complejo, tenemos ya 1 año y medio de programa de radio y cada vez que decimos, bueno, estamos en un momento muy complejo. Ya llega un momento que lo decimos tanto que nos damos cuenta que todos los momentos para nosotros tienen esta condición. Mucha disputa, mucho en juego, hay muchas cuestiones que están emergiendo, por ahí cuestiones que venían medio latentes, pero valga la redundancia, estamos en un momento, no sé si crítico, pero en un momento donde la alianza, el frente de gobierno, la alianza de gobierno que se construyó allá con esa famosa... con ese famoso video que subió Cristina postulándolo, ¿no?, a Alberto para la presidencia, esa jugada que sirvió electoralmente, que sirvió para construir o para acumular poder electoral, después tuvo ciertas dificultades y ya han quedado totalmente a la luz en términos de gestión, de qué proyecto de país estamos viendo. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, y que la puede tomar cualquiera de las dos, Betty, sumate también a la charla, es cómo se posiciona el movimiento Mayo en esta complejidad y en estas tensiones que están en este momento tan a la vista al interior del Frente de Todos. ¿Quién se anima primero? Se pasan... No, bueno, en realidad, a ver, me parece que, como vos decías, hablar de momentos complejos nos lleva también a tener memoria, pero en esta coyuntura en especial, creo que en realidad no hay otra forma más que posicionarse que como integrantes del gran campo nacional y popular, como hacedores y tejedores de unidades que consideramos que en este momento son aquellas que nos van a permitir superar este mal tránsito no porque tengamos diferencias o distintos puntos de vista en el Frente de Todos, que me parece que eso hace también que una alianza política crezca, sino porque en realidad a mí por lo menos lo que no me llama ya poderosamente la atención, pero sí me alerta, es de qué manera la derecha, con los medios hegemónicos y con todas las herramientas de poder formal que tienen en sus manos, tratan de erosionar lo que vos planteabas como una alianza electoral, pero que en realidad tiene que ver también con un proyecto de país que pueda superar las contradicciones fundamentales de las secundarias, ¿no? Y creo que en este momento es eso por lo que tenemos que seguir trabajando, porque pusieron en tela de juicio o tal vez intentaron instalar que el momento de aprobar o no aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario era el momento cúlmine, y en realidad es un momento más de nuestro transitar. Nosotros tenemos muy claro que no es nada bueno tener al Fondo Monetario de nuevo entre nosotros. Tenemos muy clara cuál fue la lucha de Néstor a partir del 2003 con respecto a cómo la deuda nos ponía un corset y cómo nos quitaba soberanía. Sabemos que no es la misma situación, que no la podemos comparar, pero también sabemos que el Fondo Monetario llegó a la Argentina nuevamente de la mano de Macri y todos los CEOs de Juntos por el Cambio. Y me parece que parados en este lugar tenemos que ser conscientes de que obviamente nuestra lucha y nuestro posicionamiento tiene que ver con que en estos momentos nosotros seamos capaces de tener un proyecto de país, un modelo económico que beneficie a nuestro pueblo. Tenemos que terminar con las bicicletas financieras, terminar con estas transferencias de capitales que evidentemente hacen que el peso lo paguen los de abajo. Así que creo que en este momento es en el que estamos, somos plenamente conscientes de cuál es el desafío y seguiremos trabajando porque consideramos que solo es con más unidad que nosotros vamos a poder
afrontar las elecciones del 2023, pero antes de llegar al 2023 lo que necesitamos es que nuestro pueblo recupere la confianza en este gobierno. Dijiste algunas cosas que me parecen claves y con las que coincido plenamente. Lo primero, y es algo que nosotros veníamos abordando aquí en el programa, que el FMI ya estaba. No es que surge la presencia del FMI en nuestro país, no es que surge de lo que se haya discutido en el Parlamento en estas semanas previas. El FMI lo trajo Macri, y desde que lo trajo Macri con esa monumental deuda, está como un actor, o va a funcionar como un actor en la escena política. Eso lo tenemos que comprender. No se discutió si traíamos o no traíamos el FMI, ya estaba. Se discutió qué hacíamos con esa deuda. O sea, y en ese sentido había dos escenarios posibles. Uno, ir a un acuerdo, el otro, no ir a ningún acuerdo. No ir a ningún acuerdo significaba quedar en cesación de pagos, por ende, quedar en default y todas las consecuencias que eso podía llegar a generar, muchas de las cuales las conocemos perfectamente, y las conocemos porque ya las vivimos. Las vivimos en el 2001, cuando quedamos en default, y todo lo que pasó después. Acordémonos de las cuasimonedas, de las provincias que tenían que generar sus propios bonos para poder hacer funcionar las economías locales. Pensemos en toda la complejidad que el escenario económico y social deviene en función de entrar en cesación de pago, digamos, de no pagarle al FMI sin tener un acuerdo, ¿no? que refinancie o reprograme esos vencimientos. Luego, las condiciones del acuerdo se podían discutir. Quizás haya que... hoy no lo sabemos, porque el escenario es muy dinámico en términos geopolíticos, no solamente acá en nuestra interna. En términos geopolíticos es muy dinámico y eso afecta también, lógicamente, inevitablemente, en un mundo global en el cual Argentina ocupa un lugar muy específico como proveedor de materias primas, las cuales se han disparado en sus precios internacionales. Digo, eso repercute inevitablemente en nuestra escena. Bueno, habrá que ver si es necesario o no rediscutir el acuerdo con el FMI. No parece ser prioridad en este momento para la cartera de Economía de Guzmán, pero sí es importante tener claro entonces esto que decías vos, Vivi, que digo, el FMI lo trajo Macri, no es que la presencia del FMI en nuestro país no es que va a surgir de lo que se haya votado en este acuerdo con el fondo. El acuerdo es simplemente la posibilidad concreta de refinanciar esa deuda y tener un margen para poder empezar a pagarla. Y en ese sentido me parece que dijiste otra cuestión clave que digo, es quizás la gran gesta de Yasky en esta alianza de Frente de Todos, que es la unidad. Digo, Yasky empezó a hablar de unidad mucho antes de que esa unidad estuviera siquiera a la vista. Y sigue hablando de unidad Yasky. Sigue hablando de unidad precisamente porque, y yo suscribo, digamos, esa idea, no hay posibilidad de construir poder y de enfrentar al verdadero enemigo, esa contradicción principal que vos señalabas, Vivi, que es el neoliberalismo, que en nuestro país está muy a la vista, digo, es bastante nítido y claro percibirlo, ¿no? También tienen sus peleas entre ellos y sus propias tensiones en su frente, pero están a la vista y en general algunos sectores más y otros menos suelen decir lo que piensan. En este momento lo están diciendo con bastante honestidad. Esta semana salió Macri a hablar en contra de la marcha del 24, por ejemplo, a decir que seguimos, algo así como que seguimos generando odio, a una de esas estupideces que suele decir. Bueno, y en este sentido me parece que el horizonte de la unidad, bueno, construirla, ¿no? Esta unidad que como decía creo que lo dijiste fuera del aire, Sergio, pero también lo suele decir en los programas, que a veces es una foto, ¿no? La foto de la campaña, la foto de las elecciones, bueno, se tiene que construir en un proyecto común. Eso está en un debate que en este momento es público, ¿no? Cómo avanzamos en un proyecto común que nos albergue a todos, sobre todo teniendo en cuenta
que nuestra frente de gobierno está integrado por sectores que en algunos temas tienen diferencias importantes, que esas diferencias se han materializado en propuestas políticas distintas o en alternativas políticas distintas en algún momento, y bueno, que eso conlleva que haga falta un montón de articulación para poder seguir sosteniendo esta cuestión. Una de las posibilidades de construir esta unidad y darle un marco institucional tiene que ver con lo que está pasando, o al menos así lo venimos discutiendo en San Isidro, en las elecciones del PJ. Bueno, armar una herramienta política que permita una identidad común, ¿no? Una identidad política común, más allá de que cada uno, bueno, tiene su pertenencia a una organización que suscribe, digamos, a un ideario. Y te quiero preguntar a vos, Majo, y a vos, Betty, que nos contabas hace un ratito que venís de tradición peronista, ¿cómo se dio o cómo se está dando en San Fernando lo que tiene que ver con las elecciones del PJ? ¿El Movimiento Mayo va a participar? ¿No va a participar de ese armado? ¿Cómo se dio esa cuestión? Mira, primero decirte que el tema de las tensiones, yo creo otra cosa. Yo creo que las tensiones son buenas. No está mal que haya tensiones, menos en una coalición como la que somos, donde venimos de distintos espacios, y me parece que lo que es homogéneo nunca es lo mejor. Me parece que está bueno que haya tensiones. Por lo menos en la trayectoria que tengo y de donde vengo, estoy acostumbrada a que para adentro discutimos, se discute todo, y está bueno que así sea. Uno tiene que discutir. Después para afuera salimos todos juntos con uno banca lo que gana. Gana lo que vos propusiste, pierde lo que vos propusiste, uno banca lo que sea. Pero discutimos dentro de lo que es una conducción provincial, por ejemplo sindical. Ahora, lo que a mí me parece que acá lo que está faltando es voluntad política de ambas partes para ver cuáles son las contradicciones secundarias y cuáles son las principales. Porque yo creo que habría que dejar de lado las contradicciones secundarias que se tienen y poner por delante, te lo digo con dos palabras, el pueblo, el poder popular. Es al que nosotros nos debemos, porque en realidad no tenemos otra finalidad que las políticas públicas lleguen ahí. Y creo que es de ambas partes, ¿eh? Yo creo que hay que sentarse y limar esas asperezas. No creo que tengan un proyecto político diferente. Yo creo que Alberto Fernández ha trabajado mucho, ha pasado por momentos el gobierno de Fernández pasó por momentos tensionantes de pandemia, tener que solucionar el tema con el Fondo Monetario Internacional, heredado de la política de Macri, ordenar las cuentas, o sea, digamos, lo que le tocó hacer a Fernández y a Guzmán, están pasando por, digamos, un momento donde no quisiéramos pasar ninguno, porque las grandes tensiones están ahí, obviamente que están ahí. Pero yo creo que tenemos que limar esas contradicciones secundarias y ver que tenemos por delante algo mucho más importante, que no podemos volver para atrás, no podemos volver a las políticas neoliberales, no podemos volver a perder una elección como perdimos la legislativa. Nosotros tenemos que poder dar ese salto cualitativo. Yo suscribo lo que vos decís, Majo, en esto de que las tensiones deberían generar cantidad de discusiones que nos permitan ser mejores, Sí. Mejores gobernando, ¿no? Totalmente. Y que acá digo, lo que se rompió, estimo yo, desde mi mirada, hubo un principio básico que vos también lo mencionás. Las discusiones se dan puertas adentro y puertas afuera salimos unidos.
puertas afuera salimos diciendo el mismo discurso que discutimos y que es el discurso del que de alguna manera ganó esa discusión. Eso se rompió porque empezamos a discutir en los medios. La verdad que empezamos a discutir para los medios y empezamos a romper ese primer principio, digo, que nos hace que se nos vea hacia afuera como una unidad. Ahora también digo, Vivi, yo tomo tus palabras en esto, bueno, tenemos que llegar con la unidad, digo, eso está claro, y todos suscribimos acá que tenemos que llegar con unidad, digo, pues si no retrocedemos, retroceder es prácticamente imposible desde nuestro punto de vista, retroceder es más hambre, más desocupación, menos trabajo, todo lo que menos salud, menos educación, todo lo que nosotros ya sabemos. Tarifazo. Ajuste, tarifazo, sabemos que volver atrás es todo eso. Pero recuperar la unidad, no solamente en vista del 2023, sino que tenemos una urgencia, que vos la ponías de manifiesto recién, Majo, también, digo, que es el hambre del pueblo. Nuestro norte es el pueblo, es el bienestar, es el que la gente coma alrededor de una mesa, no tener que salir a cartonear, que nuestros pibes tengan clase todos los días, que el trabajador pueda salir a tomarse un colectivo, digo, y lo tome de una manera segura, digo. Para nosotros, digo, ese es el mandato primero, principal, por el cual nosotros trabajamos. Ahora, pareciera que eso no está hoy en la agenda, que hay una agenda del 2023 sin tener en cuenta el día a día de lo que le pasa a la gente. ¿Cómo construimos desde ahí? ¿Cómo nosotros como Mayo, qué hacemos frente a eso? Una de las iniciativas que tenemos son las despensas barriales. Es poder arrimarle a los barrios, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, productos que vengan directamente desde los productores y que salten o que eviten esa cadena de distribución que los va haciendo, que los va encareciendo, y que no los va encareciendo inocentemente, sino que es toda una movida desestabilizante contra este gobierno, y ya lo hemos vivido con gobiernos anteriores, el que lo más básico de todo, que es el alimento de la familia, se vuelva inalcanzable. Entonces, después les vamos a ir dando más detalles de productos que se pueden comprar en las despensas barriales, que es una iniciativa absolutamente cooperativista y que no tiene ningún fin de lucro más que las familias accedan a alimentos frescos de manera más económica. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer es no comprar los productos de los grandes formadores y de aquellos que no acatan las leyes directamente, además de exigirle al gobierno que caiga con el peso de la ley, no con otra cosa que no sean las leyes que ya están establecidas y que tienen que evitar que algunas empresas aumenten de manera desmedida los productos. Nosotros, digo, obviamente, no solamente trabajamos para que todos podamos tener un plato de comida sobre la mesa, digo, y que todos podamos comer comida de calidad, que nuestros hijos, que nuestras hijas, digo, puedan ir a una escuela de calidad, sino que también trabajamos para que los trabajadores accedan a los bienes culturales. No, nosotros no creemos en la idea de la vida como una simple sobrevivir, sino que creemos que tenemos que ser capaces de que los trabajadores disfruten de esa vida. Entonces, desde Mayo Cultura, Beatriz, digo, ¿qué propuesta nosotros podemos hacer cultural para esos trabajadores que hoy la están peleando por el plato de comida, pero que sin embargo nosotros creemos que hay que pelear por ese plato de comida, obviamente, pero que tenemos que también darle un significado de calidad a nuestras vidas a través de la cultura? Bueno, sí, quería retomar algo que dijo Majo, a quien adhiero, y yo pienso que esas dos palabras, que es el pueblo, ¿no? Este pueblo que hoy sufre las políticas que por ahí hacen que la mesa de todos los argentinos hoy tenga estas dificultades. Nosotros pensábamos también desde todo Mayo Cultura, hay muchos emprendimientos, hay mucho trabajo, porque creemos también que la cultura es el desarrollo del pueblo, y desde allí, desde las ideas, desde poner en palabras todo aquello, en palabras y en acción todo aquello que el pueblo también desarrolla, es muy importante. Y en toda la provincia de Buenos Aires se están haciendo cosas extraordinarias
como emprendedores, también como el desarrollo artístico, que también le genera también a la cultura un espacio también para poder ganarse la vida, ¿no? A veces el artista no tiene ese espacio, a veces no es considerado ni trabajador, y es un trabajador de la cultura. Y ese trabajador de la cultura hoy en los espacios culturales, nosotros como organización política, también lo estamos abriendo para que también se dé ese desarrollo. Una de las aristas importantes ahora, que desde muchos lugares lo estamos iniciando, ya Mayo desde otro lugar lo tiene, como las cooperativas, el cooperativismo, nosotros estamos iniciándonos en los emprendedores. Poder tener o captar a aquellos compañeros que trabajan en los barrios, que tienen determinado trabajo colaborativo, trabajo también que tiene que ver con las manualidades, que tiene que ver con el hacer desde las comidas, de todo eso se está haciendo. Bueno, vamos iniciándonos en ese camino. Específicamente, por ejemplo, en San Fernando hay una ordenanza que invitamos a que todas las provincias lo tengan, una ordenanza donde los emprendedores también pueden estar regulados y podemos estar en una plaza, podemos vender en los negocios sin que se grave también impuestos. Y esto pensaba en las despensas estas que se venden, y eso me parece genial, que también estén dentro de los emprendedores. Y esto también lo hace la cultura, porque cuando nosotros pensamos en cultura, pensamos en derechos culturales. Y esto es una de las bases que tiene que tener la política, ¿no? Nosotros hace muchos años peleamos por una ley de cultura, una ley que no solamente mirara al evento, sino que también podrá mirar al ciudadano como también ese crecimiento cultural que lo hace idéntico, que lo hace propio de una ciudad. Pensaba que los de Hurlingham por ahí tienen su impronta, nosotros de Zona Norte tenemos otra, pero que todos en un colectivo podemos hacer el desarrollo de la cultura provincial, que ya se inició hace muchos años. Se venía con una cultura del mecenazgo, con una cultura totalmente neoliberal, y que nosotros queríamos apuntar a una cultura del desarrollo, donde cada pueblo podría mostrar a través de un montón de actividades. Nosotros en este momento, que ahora lo toma el Instituto Cultural, el Tren Cultural, por ejemplo, eso también hace un desarrollo a todos los pueblos. Entonces ahí se genera también para los emprendedores, viene el Tren Cultural, vienen también los artistas y también vienen los emprendedores. Eso también, porque la economía y la cultura están muy entrelazados. Y es un derecho cultural poder acercar no a la cultura, sino poder acercarnos entre todos a un encuentro de desarrollo en toda la provincia. Y la verdad que la provincia es muy rica, y desde Movimiento Mayo se están haciendo cosas muy interesantes. También salimos al exterior, porque hay compañeros desde movimientos de música que hoy nos representan en toda Latinoamérica. El compañero de Mar del Plata está en Colombia representándonos también como movimiento, él como presidente del movimiento de músicos, pero también tenemos en manualidades, en escultura, en artes visuales, la red de murales que se está armando, y ahí quería llegar las redes de murales que se están armando en toda la provincia. Comienzan también porque nosotros nos unimos a las regiones culturales que planteó el Instituto Cultural. Si bien hay regiones, nosotros nos unimos a las regiones culturales. De cada región nosotros tenemos un coordinador de Movimiento Mayo, y desde ahí podemos generar actividades en forma conjunta. Nos estamos armando, nos estamos organizando, no es fácil, hay distancias que nos impiden a veces poder acercarnos, pero por ahí acá en la región norte, con los compañeros de San Isidro, ahí Ana nos va mandando siempre todo el material, y tratamos de seguir. Cultura y Memoria, por ejemplo, estuvo muy presente en este último tramo para llegar al 24, no solo en silbetazos, sino también a obras de teatro. Hubo obras de teatro, murales, hubo también festivales de música en toda la provincia a través del Movimiento Mayo, y eso me parece que es muy rico. A veces nos cuesta mostrarnos, o por ahí esto de la publicidad, porque también tiene hoy en el mundo de la tecnología y de todas estas, te hablan de cada cosa que vos decís, hiciste un screening, no sé qué, y vos decís, ¿qué? Bueno, pero uno que viene de la publicidad, que es el boca a boca, pero hoy que tuvimos la reunión de emprendedores, una compañera sumó algo que es interesante, que todos esos recursos están muy buenos,
pero todavía el vecino necesita el boca a boca. Si necesita las despensas, ¿por qué no va a necesitar el folletito que le llegue? Mira, en la esquina de tu casa va a haber una feria de emprendedores, acércate. Yo creo que eso también, ese acercamiento no se tiene que perder, que tiene que ver con la cultura también. Y esa cultura está, vos decís San Fernando, San Isidro, no sé si Vicente López, pero todavía somos pueblo, todavía, si bien somos ciudades grandes, Hurlingham, bueno, por decirte alguno, ni hablar, a mí me gusta decir el interior, ni hablar de los compañeros del resto de la provincia, ¿no? Que tienen un acervo cultural riquísimo. Y la cultura no va a los pueblos, la cultura es del pueblo y entre todos la visibilizamos. Así que acompañamos a través de los emprendedores. Tómalo, la palusa. Cultura popular, no, impresionante. En 3 minutos la compañera nos mostró un panorama que muchas de esas cosas las desconocíamos porque es mucho, es un montón. Bueno, acá lo tuvimos, salió al aire en nuestro programa el compañero de Mar del Plata que vos mencionaste, se llama Sebastián Echarri. Sebastián Echarri, Ana le había hecho una entrevista. Hicimos un puente, lo llamamos para que salga en el programa de ustedes. Sí, no, impresionante el laburo que están haciendo ahí en Mar del Plata. Nosotros un centro cultural impresionados. Hermoso. Sí. Con un poco de envidia quedamos, porque nosotros estamos como todavía en una etapa más incipiente del desarrollo y muchas de esas cosas nos interesan como objetivos a mediano plazo, digamos, pero tampoco uno puede proponerse objetivos que no sean realizables por distintas razones, porque además termina por ahí ocurriendo que bueno, uno no concreta nada, eso sería un problema, pero bueno. Pero hay compañeros que por ahí no tienen el espacio físico, como por ejemplo Vicente López, salen a las plazas, recorren plazas, y eso también, y vienen otros emprendedores de otros lados y ellos con teatro, que es muy fuerte. La compañera de Avellaneda, que tiene toda una riqueza teatral impresionante. Se hicieron talleres, se hicieron seminarios, por ejemplo, para trabajar desde la deconstrucción, para trabajar la historia desde otro lugar, desde el decolonialismo. Bueno, se hacen un montón de cosas, a veces no mostramos mucho, pero hay un recorrido interesante. Hay algo de lo que vos dijiste que me resonó mucho, porque yo trabajo también en San Fernando, hace muchos años que trabajo en San Fernando, y es esta condición medio como de pueblo que tiene San Fernando, que es un distrito en el cual todo el mundo se conoce. Para empezar, todo el mundo se conoce, más en el ámbito educativo, ¿no? Ocurre más todavía, pero de hecho cuando uno recorre algunas partes de San Fernando, ¿no? Ves todavía a los vecinos en la calle, se apropian del espacio público. La vereda no existe. No existe, en San Fernando no se camina por la vereda, se camina por la calle. Y ahí rescató algo que es interesante, que son las murgas, que son una herramienta de transformación social muy grande, y en toda la provincia de Buenos Aires las murgas como movimiento murguero es impresionante. La murga así como y toda su influencia, desde los uruguayos, desde la rioplatense, y nuestra murga, la murga de nuestros barrios, es esa murga donde la dictadura no te permitía poner en palabras, entonces vos tiritabas, ¿no? Se tiritaba, se ponía, ¿no? Era todo el bombo no existía el platillo porque el ritmo generaba alguna que otras cosas, entonces era pam, pam, pam. No voy a hacer la murga acá, ¿no? Eras un besito a Marcela. Entonces es como que era por eso, no se podía decir, entonces aparece eso, y eso es lo que no tenemos que perder, esa murga, no dejarle espacio. Bueno, en San Fernando se hizo una investigación muy grande con respecto a las murgas, y en el año 2003, 2004, hasta el 2011, se armó la red de murgas, todavía esta gestión la continúa,
donde bueno, hicimos todo un trabajo interesante de que, es más, los murgueros pasaron a ser el primer congreso de cultura que se hizo en Mar del Plata en la gestión de Cristina Álvarez Rodríguez y Scioli. Me preguntaste por el PJ en San Fernando. Nosotros vamos con lista de unidad. Y por supuesto Movimiento Mayo también, con 2 compañeras, integra la comisión. Bueno, Vivi, y en el caso de Hurlingham también construyeron la unidad, ¿verdad? En el PJ, ahí en el distrito. Sí, también tenemos lista unidad y nuestro compañero Jorge Verón integra la lista como secretario de Educación. Bueno, para cuando este programa esté saliendo al aire, ya habrán sido las internas aquí en San Isidro. Probablemente todavía no tengamos, no sé cuánto demora eso en resolverse. Conteo de votos y demás, no creo que demore tanto. ¿Mayo está en la lista de PJ San Isidro? Mayo acompaña y apoya la lista 4, que es la que promueve Teresa García, pero no, en esta ocasión no integramos la lista. No integramos la lista, por ahí es una cuenta pendiente, nos agarró medio de imprevisto, digamos, las elecciones del PJ. No fue algo que viniéramos trabajándolo, no era un objetivo, digamos, en este momento de nuestro desarrollo no era un objetivo para nosotros, sí por ahí a un mediano plazo, pero tenemos claro que ocupamos un espacio en ese armado de este espacio, que es el que conduce Teresa García, el que se referencia en Teresa García. Ocupamos un lugar ahí. De hecho, enseguida José Luis Casares se quiso contactar con nosotros, lo tuvimos aquí reunido con todos los compañeros de Mayo, nos explicó las propuestas. De hecho, después también, o antes mejor dicho, la habíamos tenido aquí en el programa a Milena Lamonega, que es concejala, y a otras compañeras, Silvia Latanzi y Ana Peirano, que también son parte de la lista. Tuvimos a Lucía Claramunt en el programa pasado, que también es parte de la lista. Bueno, es algo a seguir trabajando. Sí, aclarar, digo, que hay compañeras que son SUTEBA, que son compañeras docentes, que son de SUTEBA, que integran la lista, pero que no van como Movimiento Mayo, en este caso. Forman parte de otras agrupaciones políticas. Forman parte de otras agrupaciones políticas en el marco de lo estrictamente político-partidario. Su pertenencia es otra, vale la aclaración, porque se había generado por ahí alguna confusión en algún momento. Pero bueno, es un objetivo que tenemos que como organización, ¿no? Como movimiento político aquí en el distrito, tenemos que seguir haciendo un trabajo y un desarrollo como para poder tener una participación por ahí en algún momento más clara o más concreta en lo que son el armado de estas estructuras. Y sí, querés decir algo, Ser. Sí, no, para continuar en esto de lo que veníamos trabajando, lo que veníamos hablando, digo, supongamos que mañana logramos la tan mentada unidad, encontramos objetivos por los cuales trabajar en conjunto, digo, limamos las asperezas de cada territorio, vamos por una lista unidad, salimos juntos de cara al 2023. Ustedes, de acuerdo a su experiencia, a su territorialidad, digo, a su trabajo en esos territorios, ¿cómo imaginan ese futuro de Movimiento Mayo? Porque la verdad que no tenemos vocación para acompañar, tenemos vocación de conducir, digo, y nos gusta conducir también. Digo, ¿cómo imaginan ese futuro de Movimiento Mayo? ¿Cómo sería el desarrollo del movimiento? ¿Cómo lo imaginan ustedes? Digo, así a grandes rasgos, en grandes líneas. Digo, no podemos hacer futurología, obviamente, digo, no vamos a hacer futurología, digo, pero sabemos que tenemos un norte, que es el pueblo, que es el plato de comida, la cultura, la estructura para poder seguir avanzando como país, como nación, y ahí ¿cómo nos insertamos como Mayo? ¿Qué se imaginan ustedes? En realidad nos vamos a insertar según cómo sea el devenir de estos próximos tiempos. Me parece que con el mismo espíritu con el que nos pusimos a trabajar como Movimiento Mayo.
¿no? Que tiene que ver con esto, de recuperar la tarea, la política como herramienta de transformación. Muchos de nosotros venimos de la militancia sindical. Algunos en realidad llegamos a la militancia sindical por habernos decepcionado con alguna propuesta partidaria en algún momento, y consideramos en el 2011 que teníamos espalda, organización y cabeza como para empezar a sentarnos en aquellos lugares a donde se toman las decisiones políticas. Y en este sentido, desde el 2011 en adelante, realmente Movimiento Mayo va creciendo a paso firme, con muchas particularidades según los distritos, porque obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. Digo, pensaba recién cuando Eugenio decía, bueno, esto puede ser a futuro, pero digo, en este devenir histórico que estamos transitando, lo que me parece que nos da fortaleza es saber que somos un movimiento que labura en red y que tal vez en algunos distritos surgen algunas ideas que hay compañeros de otros distritos que se suman, apoyan y acompañan para que se desarrolle. Así que creo que para el futuro lo que imaginamos es muchos más compañeros militando en cada uno de los territorios, en cada barrio, en cada lugar, seguramente con muchos más compañeros ocupando lugares en las administraciones ejecutivas, distritales, provinciales, ¿por qué no nacionales? Y desde el punto de vista legislativo también es nuestro objetivo tener más voces en los consejos deliberantes y más voces en los consejos escolares que lleven adelante nuestra propuesta. Y Majo, vos como... Mira, yo creo que en los momentos a veces más de grandes tensiones uno tiene que aprovechar como organización a crecer. Nosotros tenemos 3 herramientas fundamentales que son la CTA, el SUTEBA y Movimiento Mayo. Es más, las mesas territoriales tienen que respetar esa orgánica de las 3 patas porque es la única forma de poder organizarse y poder caminar en conjunto. Nosotros tenemos que poder rediscutir absolutamente toda la política con las 3 herramientas, ¿no? Y hay algo que nosotros lo tenemos porque ya lo traemos en el ADN, porque venimos de lo sindical, que es la organización. Nosotros sabemos cómo organizarnos, sabemos cómo organizar a otros. Entonces eso lo tenemos que aprovechar al máximo, organizarnos, organizar a los demás y poder avanzar en momentos donde hay mucha turbulencia. Nosotros tenemos que tratar de crecer y en ese camino vamos. Y esto que dice Vivi es verdad, surgen cuestiones, o esto que comentó Betty, de todo lo que se está haciendo a nivel cultural, que uno a veces lo pierde de vista, pero en realidad tenemos un movimiento que es provincial, que estamos en cada provincia, porque la estructura de esas 3 patas con las que nosotros trabajamos nos permite llegar a cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso lo tenemos que aprovechar. Perfecto, yo no sé si hay otro movimiento que tenga estas 3 patas, digo, como la tenemos nosotros, digo, porque nosotros la nombramos como nada, pero SUTEBA es gigantesco y está en toda la provincia, CTA lo tenemos a nivel nacional, y digo, si algo está claro, digo, y que une tanto a Movimiento Mayo como CTA como SUTEBA, es este carácter absolutamente democrático que tenemos para la organización. Digo, acá no hay caciques que conducen, no hay un sistema de caudillismo, no hay un sistema de fuerzas, sino que es un sistema absolutamente democrático. Y en esa democracia creo que radica todo nuestro potencial y en esa organización que vos decías. Y digo, y prueba de eso es cultura, lo que decía recién Beatriz. Prueba de esa organización es cultura, que nos atraviesa, que está presente, que está ahí. Pareciera que estuviera por debajo de toda esta gran estructura, esta cultura que se mueve y que nos supera y que nos da una unidad de pensamiento y hacia dónde queremos ir y que nos amalgama. Sí, lo mismo pasa con Movimiento Mayo Juventud. Claro. Los pibes están dando
su organización propia y de repente también te encontrás con que ya son muchos los distritos en donde tenemos trabajando a compañeros y compañeras en los centros juveniles y a partir de ahí se sigue creciendo. Por eso te digo, me parece que tuvimos piso pero no tenemos techo. Bueno, nos quedan unos minutitos para ya ir cerrando el programa. La verdad que ha sido un placer, le estamos sumamente agradecidas, de que hayan podido venir. Igual te voy a decir que me da miedo estos minutos, porque en estos minutos es cuando sale la pregunta de Eugenio. La pregunta de Eugenio a los tobillos. La pregunta animal del final. No. Hoy no va a haber pregunta animal. Aparte porque son compañeras muy queridas, no las queremos poner en compromisos, o al menos no en mayores compromisos de los que ya las hayamos puesto. Pero sí decir por ahí, te voy a dejar el cierre a vos, Ali, pero sí decir desde mi parte, ¿no? Desde mi parte, y yo acuerdo, digamos, que pensamos en colectivo, pero cada uno vive una experiencia acá adentro y uno se siente contenido, ¿no? en estas organizaciones que mencionaba recién Majo. De alguna manera somos parte de esas 3 herramientas que se han ido construyendo, y cuando uno se pone a mirar para atrás, han pasado tantas cosas, pero en relativamente poco tiempo que llevamos de desarrollo. Algunas de estas organizaciones, las que más, que es de las que mencionó Majo, el SUTEBA, está cumpliendo 36 años, digo bien, 36 años. O sea, en términos históricos es poquísimo, pero lo que ha logrado el SUTEBA en esos 36 años es increíble, es impresionante. Es una estructura sumamente dinámica y con una fuerza y un magnetismo tremendo. Y eso ha ocurrido, como decía Sergio recién, sin caudillismo. Si bien hemos tenido liderazgos, pues son importantes los liderazgos, tenemos conducciones, tenemos cuadros muy importantes a nivel nacional. Digo, Hugo, yo no sé si tenemos dimensión todavía del cuadro que es Hugo. Tenemos a Roby, tenemos a María, tenemos cuadros muy, muy importantes formados en la militancia sindical y formados con esta cabeza y con esta necesidad de aportar a la organización. Digo, no, acá no hay vedetismos en nuestras organizaciones, no hay vedetismos, y lo que se construye es para el beneficio del colectivo. Para el beneficio del colectivo, y sobre todo como son organizaciones que representan a laburantes, a trabajadores, a sectores del pueblo, siempre con una perspectiva de derecho hacia adelante. Bueno, yo hasta ahí te dejo a vos el cierre, Ali, y ya vamos despidiéndonos, pues nos quedan 2 minutos. No, simplemente decir que nos acercamos, como es nuestra historia, ¿no? tan llena de hitos y que nos gusta retomarlos, hacerlos vivos, hacerlos presentes, recordarlos, tener nuestro propio calendario de fechas importantes. Nos acercamos a un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, que seguramente lo tomaremos en próximos programas. Nos acercamos a un nuevo aniversario del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba, que 15 años después todavía estamos insistiendo en los juicios para que se condene a los que dieron la orden de reprimir y asesinar trabajadores en Arroyito. Acompañamos no solo a su familia, sino a todos los compañeros, porque Carlos es una causa no solo de la docencia, sino es una causa del pueblo, la justicia por su muerte. Y 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Bueno, nos despedimos, les agradecemos una vez más. Gracias Vivi, gracias Majo, gracias Betty, y gracias a la compañera que estuvo ahí haciendo el apoyo. Vilma.
Gracias a la compañera Vilma por estar aquí. Y bueno, a nuestros oyentes y nuestras oyentes les decimos que nos reencontramos la próxima semana. Chao. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.